empezar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es el seminario Jesús Reyes Corona en su versión webinario por la situación que ya todos sabemos con la que estamos pasando. Entonces, en esta ocasión tenemos el gusto de recibir a la doctora Tsunashi Guadalupe Castillo López, que es una investigadora postdoctoral adscrita al Departamento de Física Química de la Universidad Nacional Autónoma del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Tsunashi Castillo tiene una formación como química en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma de Puebla, y después tiene su formación, cambió el tema físico, ¿verdad? En el Instituto de Física, hizo la maestría y el doctorado en física, y actualmente, como decía, está haciendo un postdoctorado en el Instituto de Física de la UNAM. La doctora Castillo, pues es investigadora a nivel, eres candidato del SNI, ¿verdad? El Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, le damos la bienvenida a la doctora Tsunashi Castillo y escuchamos su plática. Entonces, por favor, nada más, antes de empezar, si pueden desactivar su audio y su cámara durante la sesión. En caso de preguntas, la pueden hacer por el chat, ¿no? Yo les puedo dar la palabra y entonces en ese caso pueden activar y hacer su micrófono y hacer la pregunta directamente. Entonces, por favor, doctora, si quiere empezar. Sí, gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, lo que les voy a presentar hoy es lo que he estado haciendo en este año de postdoc. He estado trabajando, estudiando la transferencia de calor radiativo de campo cercano entre superconductores de alta temperatura crítica, colaborando con el doctor Raúl Esquivel Sirvent del Instituto de Física y el doctor Giuseppe Pirruccio y el doctor Carlos Villarreal. Es un trabajo en conjunto. Entonces, bueno, primero voy a empezar pues haciendo un pequeño resumen, ¿no? Recordando qué es la transferencia de calor radiativo. Bueno, nosotros sabemos que pues todos los cuerpos pues se transmiten calor por medio de diferentes mecanismos, ¿no? Uno de ellos es la transferencia de calor radiativo, que se da a través, pues, de radiación electromagnética. Entonces sabemos que dependiendo de la temperatura que tenga el cuerpo, pues va a ser la intensidad y la energía que va a tener esta radiación electromagnética. Recordando también nuestros cursos de termodinámica, pues sabemos que por definición un cuerpo que absorbe toda la energía electromagnética que le llega se conoce como un cuerpo negro. Este es un cuerpo ideal que absorbe y emite toda la radiación que le llega. Y también recordamos que pues, la distribución espectral de esta energía está por la distribución de Planck, que depende precisamente de la temperatura a la que está el cuerpo, ¿no? Entonces, como se muestra en este esquema, conforme aumenta la temperatura, pues va a ser mayor la intensidad de la radiación y se va a mover a longitudes de onda más pequeñas. Si nosotros integramos esta distribución de Planck con respecto a la frecuencia, lo que obtenemos pues es precisamente la energía o el calor, si lo queremos llamar así también, y que depende como la temperatura a la cuarta, ¿sí? Esto se conoce como la ley de Stefan-Boltzmann. Y también recordemos que precisamente el máximo, la longitud de onda máxima que se alcanza dependiendo de la temperatura, pues se conoce como la ley de Wien. Entonces, todas estas características que acabo de mencionar describen la transferencia de calor o de energía del cuerpo negro, ¿sí? Entonces, en el régimen de campo, bueno, nosotros podemos describir la transferencia de energía o de calor entre dos cuerpos a distinta temperatura utilizando la ley de Stefan-Boltzmann precisamente, siempre y cuando los cuerpos se encuentren muy lejos uno del otro, digamos. En este régimen se conoce como el régimen de campo lejano, far field, y aquí la transferencia están pasando los esperen, hay un poco de ruido.
Voy a cerrar la ventana. Ok, entonces en el campo lejano, la transferencia de calor es proporcionada solo por ondas propagantes, ¿sí? Ondas propagantes, recordemos que son aquellas cuya amplitud no decae en el espacio, entonces siempre se transmiten y viajan como ondas coseno y seno, ¿no? Entonces, en el campo lejano, estas son, las ondas propagantes son las que transmiten la energía, ¿no? Por otra parte, sabemos que los materiales reales pues tienen una emisividad menor que la de un cuerpo negro, es decir, emiten menos radiación electromagnética que el cuerpo negro. Sin embargo, existe algo que se conoce como régimen de campo cercano, es decir, cuando los dos cuerpos están muy cerca uno del otro, la ley de Stefan Boltzmann del cuerpo negro ya no es válida, ya que en este régimen no solo las ondas propagantes contribuyen a la transferencia de energía o calor, sino también las ondas evanescentes, es decir, ondas que decaen muy cerca de la superficie. Entonces, si los dos cuerpos se encuentran muy cerca, es posible que exista acoplamiento entre el campo evanescente. Y de esta manera, la transferencia de energía o calor que se da en el campo cercano puede exceder la de la radiación del cuerpo negro. Entonces, dependiendo del material que sea, podemos tener ondas evanescentes de diferente naturaleza. Por ejemplo, en este esquema tenemos dos materiales, ¿no? Cada uno se encuentra a una temperatura diferente y puede haber transferencia de calor por medio del acoplamiento de ondas evanescentes, en este caso ondas que decaen cerca de la superficie, que pueden ser, por ejemplo, si el material es un material plasmónico, pues pueden ser plasmones de superficie que se acoplan aquí en el vacío, ¿no? Que separa las placas. También podemos tener transferencia de calor por ondas propagantes, como ya lo mencioné, que son ondas que viajan, digamos, libremente en el material 1 y 2 e incluso en el vacío. Y también podemos tener ondas, ondas evanescentes que tienen lugar debido al fenómeno de reflexión total interna frustrada, es decir, que es una onda que puede viajar, o sea, es propagante en un medio, pero es evanescente en el vacío, ¿sí? Entonces, en el campo lejano solamente tenemos ondas propagantes, mientras que en el campo cercano puede haber un incremento de la transferencia de calor debido al acoplamiento del campo evanescente. Bueno, pero entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos deben estar estas placas para que sea un régimen o el otro? Bueno, se considera que es campo o régimen de campo lejano si la longitud de separación o este gap vacío que separa las placas es mayor que la longitud térmica, la longitud de onda térmica, está la ley de Stefan, la ley de Bien, perdón, y se considera que es campo cercano cuando la longitud de separación es menor que esta longitud de onda térmica. Es importante notar que esta longitud de onda térmica depende de manera inversa de la temperatura. Bueno, para poder tener expresiones generales que nos permitan calcular tanto la transferencia de calor en campo lejano como en el campo cercano, pues debemos utilizar una teoría más general que nos permita pues calcular las propiedades espectrales producidas por estos campos electromagnéticos fluctuantes que se inducen por precisamente el movimiento aleatorio térmico pues de los átomos, de los constituyentes de los sólidos, ¿no? Entonces es precisamente este campo fluctuante que da lugar a procesos importantes como pues las interacciones de Van der Waals, la fuerza de Casimir o en este caso que nos interesa, que es la transferencia de calor entre cuerpos que están separados una distancia, ¿no? Separados por el vacío. Entonces estas teorías lo que hacen es resolver las ecuaciones de Maxwell en presencia de fuentes aleatorias, es decir, de densidad de carga y de corriente aleatorias
para una geometría específica y condiciones de frontera específica. Una de estas teorías es la teoría de electrodinámica de fluctuaciones de Rytov, la cual tiene la bondad o la ventaja de que si se trata de sólidos con superficies planas, entonces todo se reduce a conocer los coeficientes de Fresnel en cada interfase. Bueno, entonces, para calcular el flujo de calor total que se transfiere entre dos sólidos, específicamente el caso que nos interesa son dos placas paralelas, ¿sí? Semi-infinitas. Entonces, para calcular la transferencia de calor, pues utilizamos la expresión 1, la ecuación 1, que es una integral sobre la frecuencia de el flujo de calor espectral, S omega. ¿Sí? El flujo de calor espectral, pues a su vez es una integral sobre la componente paralela del vector de onda, paralela a las superficies de las placas, de los coeficientes de transmisión, ¿sí? Los coeficientes de transmisión de energía. Bueno, entonces, estos coeficientes de transmisión de energía tienen una forma distinta si se trata de ondas propagantes u ondas evanescentes. Entonces, serán ondas propagantes si el vector de onda, la componente paralela del vector de onda es menor que el valor del vector de onda en el vacío, o serán evanescentes si es mayor que la magnitud del vector de onda en el vacío. Entonces, dentro de esta teoría de fluctuaciones, teoría electrodinámica de fluctuaciones de Rytov, pues podemos hacer el cálculo de todas estas propiedades si conocemos simplemente los coeficientes de Fresnel en las interfaces de cada placa, ¿sí? En las interfaces vacío y placa. Entonces, para la polarización P tendrá esta forma y para la polarización S tendrá esta otra forma. Bien, ahora voy a pasar a hablar un poco sobre el sistema que vamos a analizar, que en particular estudiamos la transferencia de calor en campo cercano entre superconductores de alta temperatura crítica. Bueno, el sistema que analizamos consta de dos placas semi-infinitas de un superconductor de alta temperatura crítica, a saber, es el óxido de itrio, bario y cobre, óptimamente dopado. Cada una de las placas están a una temperatura distinta, T1 y T2, donde T1 es mayor que T2, así lo establecimos. Y bueno, o mejor dicho, el LiPco está descrito por una función dieléctrica que depende no solo de la frecuencia, sino también de la temperatura, porque a la temperatura crítica de 93 Kelvin sufre un cambio de fase y pasa del estado normal al estado superconductor. Estas placas están separadas por un gap vacío de longitud L. Bueno, por otro lado, se sabe que la estructura cristalina, la celda unitaria de este superconductor, del LiPco, pues está compuesta por planos de óxido y cobre y por cadenas de óxido y cobre también. Sin embargo, nosotros hicimos el análisis considerando solamente la superconductividad en el plano AB, ya que a través de cálculos de precisamente la transferencia de calor, utilizando, digamos, la función dieléctrica completa, notamos que la anisotropía inducida por el eje C tiene un efecto despreciable para el caso de una longitud de separación de decenas de nanómetros, como lo veremos más adelante. Entonces, considerando solamente la respuesta dieléctrica en el plano AB, pues lo primero es conocer o dar un modelo de cómo es la respuesta dieléctrica de este material, tanto por arriba como por debajo de la temperatura crítica. Bueno, de acuerdo con datos experimentales, la función dieléctrica en estado normal del LiPco
puede ser descrita a través de un término de Drude que describe precisamente los electrones libres, ¿no? Las cargas libres. Adicionalmente, un término, una banda lorentziana que está ubicada en el mediano infrarrojo y que no es muy claro si corresponde a una absorción debido a una transferencia, ay, se me fue la palabra. Bueno, a absorción por parte de los electrones ligados, ¿no? Una transferencia electrónica, bueno, o si se debe esta banda a una formación de algún excitón. O sea, nosotros tomamos esta función dieléctrica a través, siguiendo los datos experimentales, ¿sí? Los datos experimentales nos dicen que existe o que debemos de poner una banda ahí en el mediano infrarrojo, pero todavía no es claro hoy en día la naturaleza de dicha contribución. Y adicionalmente a estas dos bandas también tenemos bandas de fonones, ¿sí? Contribuciones de 6 fonones. Esto en el estado normal. Para el estado superconductor, nosotros utilizamos un modelo de dos fluidos para describir precisamente la respuesta dieléctrica. En el modelo de dos fluidos, el modelo de dos fluidos considera que la cantidad de electrones por unidad de volumen, es decir, la densidad de carga, de la densidad de carga libre, está constituida por electrones libres que viajan con una frecuencia de relajación finita gamma cero, más una componente de electrones que han condensado, es decir, que han formado, pues que tienen una transferencia, sí, que han formado pares de Cooper y que se mueven ahora sin precisamente una frecuencia de amortiguamiento, ¿no? Entonces, para temperaturas por arriba de la temperatura crítica, pues la densidad de carga de electrones va a ser igual a la densidad de carga de electrones normal, y por debajo de la temperatura crítica, es decir, por ejemplo, para T igual a 0, toda la densidad de carga van a ser pares de Cooper, van a ser electrones que han condensado. Y en el inter, o sea, por debajo de la temperatura crítica, pero arriba de 0, vamos a tener contribuciones de las dos fracciones, ¿sí? Fracciones de electrones libres y electrones que han condensado. Entonces, en el límite, este término de Drude se cambia por una contribución tipo delta y el valor principal, que sería este término, pero seguimos teniendo una contribución de tipo Drude, pero cabe señalar que ahora las frecuencias de plasma dependen de la temperatura, ¿sí? Dependen de esta manera, tanto la frecuencia de plasma de los electrones condensados como la frecuencia de plasma de los electrones que no han condensado. Por otra parte, de datos experimentales, se sabe también que la banda del mediano infrarrojo prácticamente es independiente de la temperatura, o es independiente de la temperatura, y las contribuciones de los fonones, pues cambian ligeramente, ¿no? Si nos interesan los datos, podemos buscar en este artículo donde están dados los parámetros de cada frecuencia y cuánto vale cada cosa. Ok, bueno, entonces, analizando cómo es la función dieléctrica, lo que observamos es lo siguiente, que la parte real de la permitividad toma valores negativos a bajas frecuencias y, bueno, aquí estoy graficando la frecuencia normalizada omega 0, que es 10 a la 14 radianes por segundo, y estoy graficando 3 temperaturas, una de ellas por arriba de la temperatura crítica y otras dos por debajo en 60 y 20. Entonces vemos que conforme disminuye la temperatura por debajo de la crítica, pues el valor de la parte real de la función dieléctrica se vuelve aún más negativo y la parte imaginaria
disminuye para valores de frecuencia distintos de 0. Esto lo que nos dice es que la placa se vuelve aún más reflectiva. Analizando los ceros de la función dieléctrica de la parte real, encontramos que existe un valor para el cual tendremos un plasmón, ¿sí? Entonces, esto le hemos llamado frecuencia de plasma efectiva, que está alrededor de 16. Entonces, se espera que para este valor de frecuencia el material exhiba un comportamiento plasmónico. Bueno, analizando las contribuciones de la función dieléctrica por separado, hemos graficado la banda de Drude como líneas discontinuas, la banda del MIR con puntos y líneas, y los fonones, que son la banda punteada, ¿sí? La curva punteada. Vemos que para el rango de bajas frecuencias, es decir, el rango de los fonones, es la banda de Drude la que tiene la contribución mayor, la contribución más fuerte, y por arriba de aproximadamente 2 omega 0, ya la parte imaginaria de la función dieléctrica es prácticamente debida solo a los electrones del MIR. Si analizamos el caso de temperaturas por debajo de la temperatura crítica, observamos que la banda de Drude desaparece, ¿sí? Desaparece entonces este mecanismo de amortiguamiento provisto por la banda por el término de Drude, y solamente nos quedan las contribuciones más fuertes, que son las del banda del mediano infrarrojo y la de los fonones. Esto en la parte imaginaria. Si analizamos qué pasa en la parte real, bueno, en la parte real vemos que la banda de Drude contribuye al comportamiento plasmónico del material hasta aproximadamente 6 omega 0, mientras que la banda del MIR mantiene este comportamiento negativo hasta la frecuencia de plasma efectiva, y esto es prácticamente independiente de la temperatura. Tenemos esta misma contribución tanto por arriba como por debajo de la temperatura crítica. Ok, bueno, ahora voy a hablar sobre los resultados que obtuvimos. Para eso dividimos nuestros análisis en 3 escenarios, ¿sí? Analizamos primero el caso en el que ambas placas están por arriba de la temperatura crítica, es decir, están en el estado normal. El segundo caso es cuando una de ellas está en estado normal y la otra está en estado superconductor. Y el caso 3 es cuando ambas están por debajo de la temperatura crítica y tienen un comportamiento de superconductor, ¿no? En todos los casos fijamos el gradiente de temperatura en 40 Kelvin y la distancia de separación entre las placas la fijamos en 50 nanómetros. Bueno, aquí presento los coeficientes de transmisión de energía entre dos placas de GIPCO normales, en estado normal, tanto para la polarización P como para la polarización S, ¿sí? Entonces, en esta escala, el color rojo significa una transmisión de 1 y el color morado una transmisión de 0, ¿no? Entonces, lo que resulta, lo que observamos es que pues el espectro que se obtiene pues muestra las diferentes contribuciones de los términos de la función dieléctrica. Si vemos aquí abajo, hemos graficado cada una de las contribuciones por separado. En este primer caso, solo el término de Drude en ausencia de todos los demás términos, ¿sí? Entonces, lo que vemos es precisamente este espectro característico de la excitación de un plasmón de superficie de la cavidad, ¿sí? Un gap surface plasmon polariton, que se forma precisamente del acoplamiento de los plasmones de superficie de cada placa, ¿sí? Entonces, este comportamiento o esta excitación de este modo de la cavidad se da desde una frecuencia 0
hasta una frecuencia de 6 omega 0. Bueno, no lo mencioné, pero en estos espectros lo que estamos graficando es los coeficientes de transmisión como función de la frecuencia y el vector de onda, la componente paralela del vector de onda, ¿sí? Entonces, en este mismo rango de frecuencias de 0 a 6 omega 0, la banda del MIR, del mediano infrarrojo, solita, sin las otras contribuciones, también tiene presencia y esta excitación o este modo se extiende incluso a frecuencias mayores, ¿sí? Este modo también está asociado a un modo de superficie que tiene su origen precisamente en los electrones ligados de la banda del mediano infrarrojo. Entonces, es la interacción de estas dos bandas, ¿sí? Que va a dar lugar a lo que estamos observando aquí, ¿sí? A este modo le hemos llamado un modo guiado, altamente amortiguado, ¿sí? O sea, guiado porque se encuentra precisamente dentro de esta cavidad, y vemos precisamente que es un modo altamente amortiguado debido a esta contribución, a esta banda del mediano infrarrojo. No lo mencioné anteriormente, pero en la banda, en la lorentziana que describe la banda del mediano infrarrojo, tiene una frecuencia de amortiguamiento de 1 electronvolt, sí, es una cantidad muy grande, y eso hace precisamente que el ancho de esta línea sea muy, muy, muy amplio y que igual el valor de la componente del vector de onda beta sea muy pequeña comparada, por ejemplo, con el máximo que se tiene en el Gap Surface Plasmon Polarity, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos. ¿Y qué pasa a bajas frecuencias? Bueno, en la región de los fonones, que es lo que tengo graficado aquí, vemos precisamente que estos modos guiados altamente amortiguados se hibridizan con los fonones del material, dando lugar a una banda tipo fano. Por otra parte, el coeficiente de transmisión de energía de la polarización S exhibe solamente contribuciones de los modos de los fonones de superficie, frustrados, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para temperaturas por arriba de la temperatura crítica. Si bajo la temperatura de una de las placas por debajo de la temperatura crítica, lo que observamos es una disminución en la excitación de los modos tipo fano, ¿sí? En los modos de baja frecuencia, que incluso es más notable cuando las dos placas están por debajo de la temperatura crítica. Por ejemplo, aquí, que una está a 60 Kelvin y la otra en 20 Kelvin, vemos precisamente que se suprimen los modos de baja frecuencia para ambas polarizaciones. Doctora Sunashi, hay una pregunta del Sí. doctor Elías López Cruz y la acepta es, ¿cuál es la característica de una resonancia tipo Fano? Ok. Bueno, una resonancia, decimos tipo Fano porque es, digamos, surge de la combinación o de la interacción entre dos tipos de resonancias. Bueno, es cuando tenemos, por ejemplo, un espectro continuo que interacciona con un espectro o con resonancias bien definidas. En este caso, las resonancias bien definidas serían mis resonancias de los fonones, ¿sí? Estas que yo he marcado aquí con estas líneas, ¿sí? Son los 6 fonones que interactúan con esta banda tan amplia que pues son mis modos guiados altamente amortiguados. Por eso les llamo resonancia tipo fan, que es, bueno, no sé si eso responde la pregunta. O sea, la interacción como de una banda así, como un continuo con resonancias muy, pues específicas, ¿no? En frecuencias dadas y específicas, ¿sí? Muy bien, gracias. Si hay más dudas, podemos al final de la exposición, podemos hacer más preguntas. Gracias, doctora Sunashi. Continúo entonces. Bueno, entonces ya que tenemos los coeficientes de transmisión de energía, pues podemos integrar
digamos, en esta dirección, integrar las componentes paralelas del vector de onda y obtener el flujo de calor para cada valor de frecuencia, que es lo que grafico aquí, es el flujo de calor espectral. Y bueno, cada una de estas curvas corresponde a los casos que he presentado, la curva verde al caso normal, la curva naranja al caso normal superconductor y la curva color morado a las placas superconductoras. Entonces, lo que vemos es precisamente que debido al efecto de superconductividad, pues se observa una disminución de la transferencia de calor, que es incluso hasta 2 órdenes de magnitud cuando ambas placas están pues en estado superconductor. Ahora, si yo integro también con respecto a la frecuencia, pues ahora voy a obtener el flujo de calor total para un valor de separación de estas dos placas, ¿no? En este caso era 50, pero yo aquí en el panel B he calculado el flujo de calor entre dos placas, variando la temperatura de las placas desde 10 nanómetros hasta una micra, ¿sí? 1000 nanómetros. Entonces, yo veo que para un valor fijo de L, entre esta ventana desde 10 hasta 1000, obtengo precisamente este decremento de 2 órdenes de magnitud del flujo de calor. Entonces, bueno, eso es lo que obtuvimos en función de la separación entre placas. Ahora, para estudiar cómo influye la temperatura en el flujo de calor, lo que hicimos fue fijar la temperatura de una de las placas y variar la temperatura de la otra, ¿sí? Entonces, aquí lo hicimos, consideramos que la placa 1, digamos, tiene una temperatura de 120 Kelvin y variamos la temperatura de la placa 2 desde 119 Kelvin hasta 10 Kelvin, ¿no? Entonces, es lo que tengo graficado aquí. Entonces, la segunda placa, la que va a variar, de la cual vamos a variar su temperatura, va a pasar de un estado normal a un estado superconductor. Y lo que observamos es que conforme pues yo disminuyo su temperatura, es decir, aumento el gradiente, sí, la diferencia de temperatura, pues se incrementa el flujo de calor hasta aquí en la temperatura crítica, donde existe un cambio en la dirección y comienza a disminuir el flujo de calor, ¿sí? Es la curva color azul. En las curvas verde y rosa corresponden a la polarización S y a la polarización P. Vemos que en este caso en específico, la polarización S contribuye más al flujo de calor. Eso nos habla del comportamiento metálico que tiene el material. Entonces, es de esperarse que conforme disminuye la temperatura se vuelve más reflexivo y entonces la transferencia de calor cae. Ahora, en el panel B nosotros calculamos la derivada, ¿sí? La derivada del flujo de calor con respecto a la temperatura. Y lo que observamos fue interesante porque notamos que lo siguiente, que para temperaturas por arriba de la crítica tenemos una derivada negativa, es decir, este es el comportamiento normal. Cuando tenemos el material en el estado normal, pues vemos que conforme disminuye el gradiente de temperatura, es decir, T1 menos T2, pues es de esperarse que el flujo de calor también disminuya, ¿sí? Y entonces aquí la derivada es negativa. Sin embargo, en el estado superconductor, lo que se observa es que conforme aumento el gradiente de temperatura, es decir, la diferencia de temperaturas, el flujo de calor empieza a disminuir y eso me da una derivada positiva. ¿Sí? Ese es un comportamiento o un efecto que únicamente surge por consecuencia de esta transición de fase al estado superconductor. Y algo también interesante, pues es que se puede notar precisamente una discontinuidad en la derivada cuando la temperatura es igual a la temperatura crítica. Ok. Y bueno, esta derivada, bueno,
Por debajo de la temperatura crítica notamos que la derivada se vuelve positiva hasta alcanzar un valor constante. Esto nos habla de que el flujo de calor va como, es proporcional a t al cuadrado, ¿sí? Porque aquí estoy graficando la derivada entre t al cuadrado. Entonces, esto nos dice que el flujo de calor es proporcional al t al cuadrado, y esto se sigue precisamente del modelo de dos fluidos, ¿sí? Recordemos que por debajo de la temperatura crítica tenemos dos componentes, la componente normal y la componente superconductora de los electrones, ¿no? Entonces, es solamente la componente normal la que se encarga o tiene esta capacidad de transferir calor, y si recuerdan nuestras ecuaciones, esta depende de t al cuadrado, ¿no? Entonces, era de esperarse este comportamiento. Bueno, y por último, les muestro aquí el flujo de calor total también para dos placas de GIPCO, pero ya considerando también la contribución del eje C, es decir, considerando la anisotropía del sistema. Entonces, la curva sólida es la respuesta, es el flujo de calor considerando solamente la respuesta del plano AB, y la curva punteada es considerando una respuesta anisotrópica, es decir, la del plano AB y la del eje C. Entonces, nuestro análisis, o el análisis que hicimos, es para una separación entre placas de 50 nanómetros. Entonces, como vemos aquí, la diferencia pues es muy pequeña, ¿no? Entonces, la anisotropía se vuelve más importante si nos vamos a valores de L más pequeños, ¿sí? Cuando juntamos las placas más cerca una de la otra, y prácticamente no tiene ninguna importancia o no es relevante, es despreciable por arriba o en el orden de cientos de nanómetros. Bueno, me gustaría concluir con estas ideas. Primero, que la contribución de ondas con polarización P a la transferencia de calor radiativo en campo cercano se debe a la presencia de modos guiados altamente amortiguados que resultan de la interacción de electrones libres y los electrones del mediano infrarrojo. También encontramos que a bajas frecuencias la transferencia de calor aumenta gracias a las resonancias de tipo Fano que surgen de la hibridación de estos modos altamente amortiguados con los fonones de superficie. Y también existe contribución de los polaritones de fonones frustrados excitados por ondas electromagnéticas con polarización S en el rango de bajas frecuencias. Encontramos que cuando al menos una de las placas pasa al estado superconductor, su reflectividad aumenta, impidiendo la excitación de modos de baja frecuencia para ambas polarizaciones, y eso causa una caída de la transferencia de calor de hasta 2 órdenes de magnitud cuando ambas placas están en estado superconductor. Y por último, que la derivada del flujo de calor como función de la temperatura presenta una discontinuidad cuando la temperatura es igual a la crítica, consistente con la transición de fase superconductora. Y bueno, si les interesa más el tema, pueden buscar nuestro artículo donde pues está explicado un poco más ampliamente. Y bueno, pues... Muy bien. Muy bien, gracias, doctora. Entonces, pasamos a la sesión de preguntas, comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, hágamelo saber. Como les mencionaba, lo pueden hacer saber a través del chat y les doy la palabra. O si no, directamente pueden activar su micrófono también. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? El doctor Felipe Pérez, por favor, puede activar su micrófono y su cámara si quiere también. También la cámara. Bueno, si quieres, sí, para que haya ya la activé. Sí, muy bien, Shunashi, me gustó tu presentación y te felicito porque pues, ya incluso publicaste este trabajo en una muy buena revista. Gracias. Muy bien, y sí, pues hay varios puntos para discutir, pero bueno, de los más así
importantes en tu modelo, porque me interesa mucho cómo modelaste tu permitividad del superconductor de alta temperatura. Sí. Pero también, pues hay que tomar en cuenta que es un sistema, el superconductor de alta temperatura, es un sistema anisótropo. ¿Por qué no elegiste un superconductor convencional? Bueno, nosotros habíamos visto ya el estudio de la transferencia de calor en superconductores tipo BCS, ¿no? Pero no habíamos encontrado precisamente este análisis en superconductores de alta temperatura crítica. Entonces, pues para este tema de transferencia de calor, pues parecería así como transferencia de calor en superconductores, ¿no? Precisamente esta transferencia de calor pues es más importante si se trata de superconductores de alta temperatura crítica y podría tener pues no sé, aplicaciones en esta área precisamente por ser de temperatura, de alta temperatura crítica. Pero sí, más bien fue nuestra inquietud de porque no había, digamos, en la literatura el estudio de estos sistemas y ya habíamos encontrado en el caso de superconductores de baja temperatura crítica. ¿Sí? De hecho, conectado con lo que, o relacionado con lo que mencionas, como son de alta temperatura crítica estos, ¿sí? Su brecha prohibida, o sea, superconductora, es Sí. bastante amplia, ¿sí? Tiene que ver con esa temperatura crítica. Pero aquí tratas ondas electromagnéticas o campos electromagnéticos con frecuencias que van incluso un poquito arriba del mediano infrarrojo, ¿no? Entonces, uno esperaría que a frecuencias suficientemente altas, los pares de Cooper, los electrones de Cooper, comiencen a pasar al estado normal. ¿Dónde más o menos ocurre esto en tus cálculos? O sea, ¿dónde comienzas a ver una disminución de la componente superconductora? Bueno, en nuestro modelo, en nuestro modelo de la función dieléctrica, si entiendo bien lo que me dice, no es un modelo que está construido a trozos, ¿sí? Tenemos un modelo por arriba de la temperatura crítica y por debajo de la temperatura crítica. Entonces, lo construimos ahí así porque está basado en datos experimentales. Entonces, pues no veríamos, yo creo que no veríamos esa transición de estado normal a estado superconductor, precisamente porque tenemos dos modelos separados para cada fase, ¿no? Para la normal y la superconductora. Pero sí desaparece lo veo en la ecuación 7, ¿no? Que tienes para la función dieléctrica. Tu frecuencia de plasma de la fase superconductora desaparece, ¿no? O sea, sí, con respecto a la temperatura, sí. O sea, cuando la temperatura es igual a la temperatura crítica, ya solamente tenemos electrones, digamos, en un estado normal, y por debajo de la crítica tenemos una contribución de dos tipos de portadores de carga. bueno, una última pregunta, porque ya estoy viendo ahí, me ve que acaparo las preguntas. Nada más una última. Sí. Sobre el hecho de que aquí tratas polarización S y polarización P, ¿sí? Sí. La S, pues, no es problema cuando consideras solamente la componente paralela, según tu geometría. Pero cuando tienes polarización P, involucra a la componente Z de la permitividad. Sí. Sí, entonces, pero tú hablaste que no la considerabas o cómo la modelaste esa componente Z. Te lo digo que, bueno, para los espesores que usaste entre las placas, 50 nanómetros es más grande que la longitud de coherencia de los pares de Cooper. No tienes efecto de Josephson, entonces no hay problema. Pero sí necesitas a la componente Z. O sea, ¿dónde entra aquí
la componente Z o cómo la modelaste o qué hiciste? Con más detalle. Nada más. Sí, bueno, entonces les comentaba que la función dieléctrica o los primeros cálculos los hicimos considerando solamente la función dieléctrica del plano AB y esta componente Z, ¿no? Que es el eje C en la celda unitaria, no la tomamos en cuenta en un principio porque vimos que para este grosor o esta separación entre películas, pues no influía mucho, ¿no? Entonces, como vemos, si nos vamos a un gap más pequeño, ¿sí? O si juntamos más las placas, empieza a haber una contribución más importante. ¿Esto por qué? Porque para valores de L más pequeños, la polarización P se vuelve más importante que la S, y es precisamente ahí donde hay que tomar en cuenta la anisotropía, ¿sí? Entonces, para hacer este cálculo, lo que hicimos fue considerar una función dieléctrica muy similar a la del plano AB. De acuerdo con la literatura, para el caso del GIPCO óptimamente dopado, hay evidencias de que también pues hay condensación a lo largo del eje C, ¿sí? También hay transporte coherente y entonces es posible utilizar el modelo de dos fluidos. Entonces, nuestra función dieléctrica a lo largo del eje Z o el eje C, como queramos llamar, entonces también tiene esta misma forma, ¿sí? Esta misma forma, pero con una frecuencia de plasma que de acuerdo con los datos experimentales es 3 veces menor que la frecuencia de plasma en el plano AB. ¿Sí? Entonces, precisamente porque es menor la frecuencia de plasma, pues el material es menos reflectivo en esa dirección y absorbe más calor, que es lo que estamos viendo aquí. Está bien, sí, la frecuencia plasma de la fase superconductora es menor en la dirección Z. Sí. Bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta más de parte del doctor Elías López Cruz. No sé si él quiere hacer la pregunta directamente o yo la puedo leer. Bueno, yo la puedo leer. Dice, pregunta si el mecanismo de superconductividad en los superconductores de alta temperatura crítica es con pares de Cooper. Bueno, es algo que no es, hoy en día todavía no está muy entendido. O sea, sí se sabe que para superconductores de baja temperatura crítica, ese es el mecanismo, pares de Cooper, pero en el caso de superconductores de alta temperatura crítica, no es algo ya establecido. Incluso se sospecha que puede haber formación de pares por arriba de la temperatura crítica y no necesariamente transporte coherente. O sea, hoy en día, que yo sepa, no está muy bien establecido cuál es el mecanismo. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Parece que no. Bueno, entonces nada más, pues agradecemos nuevamente a la doctora Shunashi Castillo López por esta interesante plática y